Ministerio del Cuarto Ángel, aquí en Valencia, presenta Estudios Bíblicos de la Verdad Presente, martes 11 de julio a las 8 de la tarde y jueves, día 13, Estudios Bíblicos de Daniel, Apocalipsis y Espíritu de Profecía, con la participación de los hermanos del Ministerio del Cuarto Ángel. Os esperamos, Maranata 2031. Vamos a postrarnos, venga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, infinitamente gracias por poder estar aquí con los hermanos. Te pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo muera en cada uno de nosotros. Saca todo lo malo que podamos tener aquí dentro de la casa, saca todo lo malo que haya dentro de cada uno de nosotros, límpianos, lávanos con hisopo y ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder ir. Los hermanos que vamos a ir a Sevilla, ¿no? Porque estamos ya con ganas de vernos, ganas de abrazarnos, celebrar esa gran fiesta de tabernáculos, que es tu gran fiesta, ¿no? Porque vas a venir a por las mías, a por tus hijos, a por tu pueblo. Gracias, Padre, por poder, ojalá seamos partícipes de ello y podamos ser tus hijos y beber de tu manantial, porque eso es lo que queremos y ansiamos todos, Padre. Ahora te pedimos que nos des conocimiento, que nos des sabiduría, que podamos comprender este estudio que es de la ley de Dios, es de tu ley, Padre. Danos todo lo que necesitamos y que entre todos podamos compartir estas enseñanzas y aprenderlas y memorizarlas, ¿no? Porque es todo para compartirlo, ¿no? Con los hermanos. Danos conocimiento en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Te lo pedimos todo por el perdón de nuestros pecados. Amén, Señor. Bueno, pues vamos a ver. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha más o menos? Se entendió perfecto. Perfecto, Ricardo. Vale, pues adelante. Vamos el otro día, a repasar un poquito, ¿no? El otro día damos el primero y el segundo mandamiento. Estamos en el estudio número 11 y ahora vamos por el punto número 9, ¿no? El punto número 9 del segundo mandamiento. Vamos a ver si podemos terminarlos, rematar el segundo, el tercero y el cuarto, que es el estudio número 11. Empiezo yo mismo, va. ¿Qué culto rinden los verdaderos adoradores? Nos lleva Juan 4:23 y Juan 4:24. Y nos dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Adoran a Dios en espíritu, sin necesidad de imágenes que son hechas de yeso, madera u otros elementos, que ni ven ni oyen. Eso es lo que estábamos comentando el otro día. Y ahora vamos a leer el comentario bíblico adventista, porque es muy interesante, de Juan 4:23 y el 24. Nos dice, la hora viene, la hora cuando el lugar del culto deja de ser un asunto de importancia, ha llegado ahora. No, en lugar del culto, cuando deja de ser las iglesias, todas estas que ya van allí a la iglesia como si, hola, buenas tardes, David, hermano, acabamos de empezar. Acabamos de empezar. Has llegado tiempo. Nos dice, la hora de cuando el lugar del culto deja de ser un asunto de importancia, ha llegado ahora. No es necesario proseguir luchando en la huella del pasado. No es necesario esperar algún tiempo futuro para participar del verdadero culto. Para recibir el agua viva, Jerusalén había sido el lugar señalado para el culto y permanecería así durante corto tiempo más. Pero el verdadero culto puede comenzar ahora. Lo que importa es cómo se rinde el culto y no dónde. Esos son los verdaderos adoradores. Es decir, aquellos cuya adoración emana del corazón y no el culto que consiste esencialmente en formas rituales realizadas en algún lugar. Por eso es en espíritu y en mente. Es decir, con toda sinceridad, con las más excelsas facultades intelectivas y con todo fervor, cuando se aplica al corazón los principios de la verdad. Jesús dice que esta es adoración genuina. Todo lo demás es falso. Si lo hacemos con el corazón, si nos preparamos el culto con amor, con la verdad presente, con lo que toca, no como hacen ahora, ¿no? Dar paz, amor y dicen lo que quieren oír, ¿no? Apocalipsis y Daniel no comentan nada, de las profecías tampoco, de todo que del rey del norte, del rey del sur y de los 6.000 años y de todo, nada, solo amor y como dice Fratelli Tutti, ¿no? Que es lo que dice
Eso es lo que el Padre busca. El Padre no es un Dios remoto, que no se preocupa de sus hijos, sino que se interesa individualmente en ellos. No solo acepta a los verdaderos adoradores, sino que ansiosamente busca a los que estén dispuestos a adorarle en espíritu y verdad, y los anima a que se acerquen. Nos anima, nos busca, al que nos entregamos de corazón, a todos los que queremos esta salvación, este mensaje, beber del agua viva, ¿no?, que Él nos da, esa agua que Él nos da, que nunca más tenemos sed. La salvación no es el resultado de los débiles esfuerzos de los hombres, que buscan a un Dios indiferente, sino que los incansables esfuerzos de un Padre Celestial que solicita compasión, busca a sus hijos perdidos. Juan destaca repetidas veces esta verdad. Compara esto con las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, ¿no? Que esto lo compara Jesús, Juan, con las parábolas de la oveja perdida, que tenemos que ir a buscarla y traerla al rebaño, ¿no? Con el hijo perdido también, ¿no? Que cuando llega el hijo que se había gastado todo el dinero, con eso, cuando le saca mejor cordero, el otro hermano se enfada, y de la moneda perdida, ¿no? Hola, buenas tardes, Celina. Acabamos de comenzar, ¿verdad? Dios es espíritu. Ahora vamos a leer el comentario bíblico del Juan 4:24. Nos dice, Dios es espíritu, literalmente espíritu de Dios, como un ser espiritual, infinito. Dios no está sujeto a las mismas limitaciones de los seres materiales finitos y por lo tanto no se interesa tanto por lugares visibles y formas de culto como por el espíritu con que lo adoran los hombres. Claro, es amar a Dios con espíritu, ¿no? Y con todo lo que nos ha dicho, ¿no? Con ese amor y con esa verdad y con sinceridad, con todo lo que Él quiere que la amemos de corazón, ¿no? Con todo. Si no, es falso, ¿no? Esos cultos que preparan y esas iglesias, todo como ha dicho aquí, es que o sea, sí, tiene que ser así, ¿no? Es decir, con todas esas, con más de facultades, y Él nos busca, y Él espera eso, que vayamos con la verdad presente, ¿no? A prepararnos para lo que viene, ¿no? Si tenéis algo que comentar, y si no, vamos al tercer mandamiento, que es el que nos toca ahora. Vale, José, te toca el tercer mandamiento. Que dentro de 2 días estamos ahí. Voy. ¿Qué expresa el tercer mandamiento? Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento dice que no debe tomarse en vano el nombre de Dios. Eso quiere decir que no debe pronunciarse su nombre a la ligera, ya que hay que tenerle reverencia. Amén. Y David, ¿quieres leer el comentario bíblico adventista de Éxodo 27, el adventista, el bíblico? Si lo tenéis, uno de los dos. Porque Fran no está, o en eco, o el que quiera leerlo, que lo tenga. Comentario bíblico adventista, que está muy interesante. ¿Lo tenéis o lo leo? No, yo no lo tengo. Vale, Diego, adelante. Hermano Diego, adelante. Sí, mi hermano, ya lo tengo aquí, ya un momento. Bueno, en vano. La palabra así traducida significa iniquidad, falsedad, vanidad, vacuidad. Inculcar reverencia es el principal propósito del tercer mandamiento, que es una secuela apropiada de los dos que lo proceden. Los que solo sirven al verdadero Dios y les sirven espíritu y en verdad evitarán cualquier uso descuidado, irreverente o innecesario del nombre santo. No blasfemarán. La blasfemia o cualquier lenguaje descuidado por el estilo no solo viola el espíritu de la religión, sino que indica también falta de educación y caballerosidad. Este mandamiento no solo se aplica a las palabras que deberíamos evitar, sino al cuidado con que deberíamos usar las que son buenas.
El tercer mandamiento también condena las ceremonias vacuas y el formalismo en el culto y exalta el culto realizado en el verdadero espíritu de santidad. Muestra que no es suficiente la obediencia a la letra de la ley. Nadie reverenció nunca más estrictamente el nombre de Dios que los judíos, quienes hasta el día de hoy no lo pronuncian. Como resultado, nadie sabe cómo debería pronunciarse, pero en su sujeción extrema a la letra de la ley, los judíos rindieron a Dios un homenaje vacío. Ese falso celo no impidió la trágica equivocación cometida por la nación judía hace 2000 años. El tercer mandamiento también prohíbe el juramento falso o perjurio, que siempre ha sido considerado como una grave falta social y moral, digna del más severo castigo. El uso descuidado del hombre, de Dios, denota una falta de reverencia para con él. Si nuestro pensamiento se enfoca en un plano espiritual elevado, nuestras palabras también serán elevadas y serán dictadas por lo que es honrado y sincero. Amén. Así es, hermano, sí. Creo que tenéis algo que comentar al respecto. Ya nos dice, él exalta, ¿no? Si tú vas con la verdad, exalta, vas con el corazón sincero y con toda... Él te busca. Adelante, Neko. No, solo quería añadir, en el libro de Patriarcas y Profetas, cuando la ley es dada a Israel, Ellen White añade unos pequeños comentarios que es, bueno, es un poco similar, pero me pareció también bonito, ¿no? Que dice que este mandamiento, el tercero, no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. Salmos 111, 9. Todos deben meditar en su majestad, su pureza y su santidad para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Amén. Así es, así es. No tenemos que... David, adelante. Pues hermano, con los comentarios que acaban de leer los dos hermanos, pues vemos claramente que no va solo inclinado al juramento, sino que abarca mucho más que eso. Hay muchas veces pues el tipo de conversaciones que se realizan como por hacer todo ameno, vemos claramente que no falta el que hace comentarios o trata de hacer un chiste precisamente en cuanto a una historia bíblica y todo esto, y eso es demasiado delicado. Yo quiero hacer como de referencia de dos textos en el cual también podría aplicar este mandamiento. Se encuentra en Eclesiastés 5, del 4 al 6, que dice lo siguiente: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces muchas veces tratamos como de traficar con la fe. Estamos en apuros, entonces Dios, si tú me ayudas, si tú me sacas de esto, ahorita sí entrego mi vida, ahorita sí voy a hacer cambios, ahorita sí voy a hacer tal cosa. Muchas veces prometemos, resulta que Dios muestra la salida de ese problema y volvemos a caer exactamente en lo mismo. Entonces también es una manera en cómo estamos infringiendo este mandamiento. El otro versículo se encuentra en Proverbios 18, 21, creo que ya lo busco, Proverbios. mm, Proverbios 18, 21 dice lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces todo va muy encajado precisamente en lo que expresamos. Recordemos que ese versículo que sigue ahí en el estudio nos va a dar un matiz mucho más claro de que estos ángeles están anotando lo que pensamos, lo que hacemos, pero también lo que decimos. Sí, sí. Tú dices, es mejor no como has leído, ¿no? No prometer nada, ¿no? Que después prometer es que es mejor no prometer nada, ¿no? Porque después, y la boca, la palabra mucha nos lo dicen, también. Es mejor que no digamos nada que decir,
alguna palabra o alguna cosa. Es mejor porque por la lengua muchos van a morir, ¿no? Por tus palabras son justificados, Claro, por tus palabras serás condenado. Claro, por tus palabras serás justificado. Lo dice Elena White. Adelante, Neco. Si mirad lo que dijo el pueblo de Israel, ¿no? Todo lo que Jehová dijo, lo obedeceremos. ¿Y de qué valió esa promesa, no? Claro. Así es, así es. Vamos a seguir. Es muy importante, ¿no? Todo lo que digamos tenemos que cumplirlo, ¿no? Pero aunque no prometamos, ¿no? Estoy hablando con mi mujer o te digo, Neco, voy a hacer esto o lo otro. Intentemos hacerlo. Y si no lo hacemos, arrepentimos de corazón, pedirle perdón al Señor. Decirle, Padre, no he podido hacer esto, tal. Pedirte perdón a ti, Neco, no he hecho esto porque no he podido, bueno, tal. Pedirte perdón, si no. Es una cosa muy seria, no es una broma, ¿no? No podría estar el nombre de Dios en mano, menos aún, ¿no? Porque ahora lo que vamos a leer en el punto 11 también tiene todo. ¿Quién quiere leer el punto 11, va? Que es muy interesante. David, ¿quieres leerlo? David, adelante. Bueno, mi hermano, yo leo el punto 11, pero pues no tengo en este momento el comentario. ¿Qué se nos dice en cuanto al juramento? Mateo 5, 34 al 37. Mateo 5, 34 dice lo siguiente: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y nos dice, no se debe jurar bajo ningún motivo. Es lo que no tenemos que hacer, porque es así, es sí o no, no. Nosotros te preguntamos, no sé, no lo sabemos, no. Tenemos que decir sí o no. No podemos decir, no lo sé, no existe, ¿no? En la Biblia, ¿no? Es una frase que no es, no lo sé, no. Vamos a leer. Había levantado la mano David Pietro, de Sevilla, al otro hermano, David. ¿Habías levantado la mano, David? No, te iba a decir, para leer el punto 12. Vale, ahora cuando toque. Vamos a leer primero. Voy a leer el comentario bíblico de lo que ha leído el hermano, que está muy interesante, Vale. que nos dice. Y después ya empezamos en el bloque. Vale. ¿Tú tienes el comentario bíblico adventista? Sí, tengo la Biblia de estudio aquí. El comentario bíblico adventista, el de la misión no, porque en eso no. Pues entonces no. Vale, pues ahora en el punto 12. Pero bueno, vamos a leer el comentario bíblico de Mateo 5, 34. Nos dice, Jesús no se refería aquí al solemne juramento judicial, porque ya nos manda, sino a juramentos comunes entre los judíos. Se refería a esas afirmaciones que comienzan con las palabras te lo juro, ¿no? En muchas veces nos decimos, te lo juro, que lo decíamos nosotros antes cuando éramos niños. Los judíos tenían diversas formas para liberarse de las obligaciones aceptadas bajo juramento. El modo en que Cristo trató la causística, la casuística, únicamente que está implicada en los juramentos judíos, se trata más ampliamente en el episodio del versículo 22 y nos dice, acá Cristo mismo respondió bajo juramento. Eso nos lo dice en Mateo 26, 63 y 64. O sea, Pablo invocó a Dios repetidas veces como testigo de lo que decía, de que lo que decía era cierto. El decálogo no condena los juramentos, pero sí el perjurio. Éxodo 27, Éxodo 21. Si hay alguien que pueda declarar en forma consecuente bajo juramento, es el cristiano. Si hay alguien que pueda declarar en forma consecuente bajo juramento, es el cristiano. Cuando está en el corazón del hombre hablar la verdad, el prestar juramento es superfluo. La costumbre de invocar el nombre de Dios en ciertos momentos implica que lo que una persona dice en dichas circunstancias es más digno de confianza que lo que dice en otros momentos. Cristo ordena que haya veracidad en todas las relaciones de la vida.
Todo cuando hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. Ni por el cielo debemos jurar, no debemos jurar que nada, ¿no? Y todo cuando hacen los cristianos debe ser transparente como, tenemos que ser reflejo, ¿no? Del Cristo, ¿no? Ni por el cielo nos dice aquí, ¿no? Decía, el Rabí Meir decía, jurar por el cielo y la tierra no obliga al hombre a cumplir lo que había prometido, pero que si juraba por un sustituto del nombre de Dios, entonces era responsable. Pero Jesús dijo que no había que jurar de ninguna manera. Jesús ya nos lo dijo, que no teníamos que jurar de ninguna manera. Y ahora 5:35 nos dice, estrado de sus pies. Esta expresión poética hace resaltar la insignificancia de la tierra y de sus habitantes, en la comparación con Dios. Gran rey, es decir, Dios. Insiad 5:36 dice, por jurar, por tu cabeza. Hay mucha gente que decían por tu cabeza, otra fórmula común de jurar. Vuestro hablar, sí, para el cristiano, para el que respeta su propia palabra, una simple afirmación o negación vale, tanto como un juramento complicado. Para un cristiano como nosotros, que estamos con Dios, por Dios y para Dios, con una simple afirmación o negación debe valer, ¿no? Como decía Víctor, ¿no? Como lo dice en el estudio también. Con nosotros con una afirmación decimos, esto es así, 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 porque si está escrito, lo afirmamos, y si estamos con Dios, tiene que ser cierto. Si no, vale la pena que no digamos nada. Y al revés igual, si es que no, es que no. Pero tenemos que afirmarlo con el corazón y con la Biblia a la mano, ¿no? Porque hoy en día, si no vamos al escrito estamos muertos, ¿no? No se debe jurar bajo ningún motivo. ¿Tenéis algo que comentar aquí? A lo que hemos leído. Es que dice cosas también, ¿no? Que el comentario bíblico. Cristo ordena que haya veracidad. Vale, vamos al 12, David, que también es muy importante. No se debe, perdón, ¿qué única excepción hay en este precepto? Mateo 26, 63 y 64. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La excepción es el juramento judicial. Ahora sí que tienes el comentario bíblico adventista, que puedes leer. Un momento maravilloso. Pero de la Biblia de estudio, ¿no? Sí, la Biblia de estudio, sí. Ahí sí que hay comentarios. ¿Tienes? Sí, estoy aquí en Mateo 26, ¿no? Sí, Mateo 63 y 64. Un momento maravilloso. Dice Mateo 26. Dice el versículo 63. Vale, estaba aquí. Es que estaba aquí en la otra página, disculpen. 63, 64. Se llama 63, 64. Un momento maravilloso. Esta es una de las ocasiones cuando Cristo confesó públicamente su derecho de ser el Mesías, aquel a quien los judíos durante tanto tiempo habían anhelado. Este fue uno de los momentos más maravillosos de la vida de Cristo, por estar tan lleno de grandes resultados. Comprendió que debía ponerse a un lado todo disimulo. Debía presentarse abiertamente la declaración de que él era uno con Dios.
sus jueces lo consideraban solo como un hombre y pensaron que era culpable de una atrevida blasfemia. Pero él se proclamó a sí mismo como el Hijo de Dios. Afirmó totalmente su carácter divino ante los dignatarios que lo habían procesado ante su tribunal terreno. Sus palabras, pronunciadas con calma, pero con poder consciente, demostraban que reclamaba para sí las prerrogativas del Hijo de Dios. Mensaje selecto 111, 1897. Es que, claro, lo que dice aquí Elena de White, bueno, yo lo interpreto, no sé, Ricardo, el tema, bueno, y también los hermanos, ¿no? El tema es que él dice a continuación, tú mismo lo dices, cuando el sacerdote le pregunta, o sea, cuando le dice, te conjuro por el Dios viviente, no viene aquí, pero a continuación sé que dice, tú mismo lo has dicho, o tú mismo lo dices, le dijo Cristo al sacerdote delante de todo. Y entonces el sacerdote le contestó, ¿qué más pruebas necesitamos, no? De tal blasfemia, porque claro, ante los ojos de ellos, Cristo no era el Hijo de Dios, para ellos, pero nosotros sabemos, y Dios mismo y todos los discípulos y todos los ángeles sabían que sí, pero claro, era para que también se manifestara lo que aquí dice en el comentario, ¿no? De que era la oportunidad única para él, además de que esto fue un juicio injusto, porque además fue un juicio de noche, y lo llevaron de aquí para allá, de Herodes al otro, y incongruencias totales, todo para condenar injustamente a Jesucristo, al Hijo de Dios, al que murió por nosotros. Entonces, yo creo que queda claro en lo referente a este texto, ¿no? Hablando de Jesús, ¿no? Y de las pruebas que él dio de que verdaderamente era el Hijo de Dios. No tengo más nada que decir, hermano. Así es, hermano Diego, así es, David, así es. Diego, adelante. Diego, ¿habías levantado la mano, hermano? Sí, señor, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Pues vemos acá Jesús con qué se encontró en la época de los judíos. En Levítico, cuando leemos Levítico, no recuerdo el versículo, había una sospecha de infidelidad. Vamos a hablar del sacerdocio levita. Hay una sospecha de infidelidad en el sacerdocio levita. Llevaban a levita o a la mujer por sospecha. La colocaban al frente del tabernáculo y le decían, jura por el Dios viviente que tú no has cometido infidelidad. Ese juramento era tan sagrado que ellos sabían que iban a tener una muerte cruel. No eran capaces de jurar y eran quemados. El levita era quemado, el sacerdocio era quemado. No era expulsado del campamento ni apedreado, sino era quemado. Entonces cuando Jesús llega y dice, llega con ese pensamiento, vámonos a la época de Jesús, llega Jesús y dice, tú siendo hijo, tú siendo hombre, te haces Dios. Eso fue algo que en la mente de los judíos, ellos dirían, este señor, ¿cómo viene a decir blasfemia? Y ellos en conocimiento estaban diciendo una verdad, estaban defendiendo una verdad, pero no se estaban dando cuenta de las verdades, de las señales que Jesús estaba mostrando de que sí era Dios. Y esto le sucedió a quién? Al Mesías. Esto también a quien le sucedió al hermano Ron Wyatt. Todos los descubrimientos de Ron Wyatt son verdaderos, pero el del arca del pacto del testimonio no. Y eso también sucede con el hermano Víctor. Todo lo que el hermano Víctor presenta, pero cuando presenta las evidencias de que es el tercer Elías, no. ¿Sí? Entonces démonos cuenta todas las cosas que hay, el orgullo, el egoísmo, cuando tomar el nombre de Dios en vano. Y muchos también lo han hecho, no, ¿cómo va a decir esa blasfemia? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces ese es el gran peligro de uno mejor callar y no prometer lo que no va a cumplir. Así es, hermano David. Adelante.
David. Sí, en lo referente a lo que también en otra ocasión, cuando Cristo le quisieron tirar piedra a los judíos, que fue cuando dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, él se hizo Dios, ¿no? Entonces los judíos mismos le querían tirar piedras. En esa ocasión también, es decir, eso era una blasfemia. En aquel tiempo, bueno, incluso hoy en día, ¿no? Si te va a Israel, pero que vemos como él podía decirse que él era Dios, porque él era el que se presentó ante Moisés, porque le dijo antes de que Abraham fuera, yo soy. No, los israelitas le decían que somos de nuestro padre Abraham, y por eso Cristo les tuvo que decir la verdad a las claras, igual que delante de ellos, igual delante del juicio que él tuvo. Claro. Claro, ¿no? Si ellos querían que hiciese algo delante de ellos, ¿no? Va a que romperse, fue un juicio injusto, ¿no? Pero él ya lo demostró allí, que Sí, sí. era Dios. Bueno, él lo demostró con todas las de la ley. David, adelante. Entonces, enfatizando este mandamiento, pues vemos que hay una excepción a nivel judicial, porque pues estamos hablando aquí del caso de Jesús, pero tendríamos que trasladarnos lo que vamos a vivir nosotros en muy pocos años. Pero lo importante es estar sentado en la fe, estar estudiando la palabra de Dios, pues en el momento que sea quitado se sepa qué va a responder, qué argumentos tiene usted, no solo porque alguien la está diciendo, sino porque yo la creo y la estoy aplicando. Pero vemos claramente que nosotros vamos a llevar ante tribunales y quizás a la hora de defender la verdad tendremos que hacer precisamente esto. Entonces, por eso hace un énfasis en cuanto a nivel judicial, porque es algo que se va a volver a repetir y lo tendremos que vivir. Entonces, lógicamente, tenemos la verdad, la vamos a defender y Dios está de presente y sabe que va a apoyar esto porque estamos defendiendo la verdad que viene de parte de Él. Amén. Sí, es así. Estarán los ángeles, nos dirán lo que tenemos que decir, ¿no? En cada momento, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que empapar la palabra, tenemos que estudiar y cuando vengan esos momentos, Dios estará ahí, ¿no? Y los ángeles nos pondrán en la boca lo que tendremos que decir si estamos preparados, si somos de Él. Si somos de Dios, tenemos que decir las cosas. Vamos a leer el comentario bíblico adventista, pues está muy interesante, ¿no? Porque nos dice, Jesús callaba. Él estaba ahí calladito, él, como tú has dicho, David. Él le contestó, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Persistentemente rehusaba hablar. Esta característica se había presentado en la profecía más de 7 siglos antes, en Isaías 53:7. Y él decía, te conjuro, Caifás, ¿no? Exigió que Jesús respondiera bajo juramento a la pregunta que ahora se le hacía. A pesar del testimonio de todos los testigos falsos, el Sanedrín no tenía todavía pruebas para condenar a Jesús. Caifás esperaba igual, no tendrán pruebas tampoco para que lo tú has dicho, David, nos van a juzgar, no tendrán pruebas para juzgarnos, pero nos van a acusar acusaciones falsas, esto, lo otro, ¿por qué guardamos el sábado? ¿Por qué no guardamos el domingo? Nos van a acusar más en el sábado, ¿no? Igual como acusaban a Jesús, no tenían pruebas, van a poner testigos falsos. Y con la tecnología que hay. Con la tecnología que hay, nos van a grabar la voz, tú has dicho esto, tú has dicho lo otro. Igual que a Jesús, va a ser igual. Caifás esperaba lograr que Jesús se acusara a sí mismo, ¿no? Como ha dicho David. También eso era ilegal. Una persona no podía ser condenada por su propio testimonio. Claro. El Dios viviente, Caifás, pretendió llevar a Jesús ante el tribunal de Dios. El Cristo, es decir, el Mesías, Jesús había evitado decir claramente que era el Mesías o el Cristo, como tú has dicho, David. Él le preguntó y él le dijo, tú lo has dicho. Quizá, en parte, porque según la idea popular, el Mesías dirigiría a los judíos en una revuelta armada contra Roma. Eso es lo que ellos esperaban, ¿no? Que el Mesías hubiese ido allí para armar la revuelta, tomar el poder y poner a tú aquí, tú allá, y todos ahí. No, pues no. Jesús prohibió a sus discípulos que hicieran esta afirmación. Eso nos lo dice en Mateo 16:20. Esta no fue la primera vez que se le hizo esta pregunta a Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Jesús solía denominarse Hijo de Hombre. Él, a sí mismo, soy Hijo de Hombre, ¿no? Que es lo que se decía a él. La expresión Hijo del Bendito es un circunloquio empleado comúnmente para no pronunciar el nombre divino. Y nos dice en Mateo 26, 64, también el comentario bíblico. ¿Cuál es, no? Y nos dice, Tú lo has dicho, equivale así.
Seré yo soy. Cuando fue instado a responder bajo juramento, Jesús no rehusó testificar. En realidad fue entonces cuando contestó. Es evidente que la instrucción de Mateo 5:34 no se aplica a los juramentos judiciales. Aquí Jesús dio un ejemplo de lo que había enseñado a los 12 en cuanto a confesarlo delante de los hombres. Desde ahora veréis. Jesús cita aquí a Daniel 7:13 y alude al pasaje central. Evidentemente se refiere a dos aspectos de su actividad futura. La entronización. La entronización, ¿qué es o qué significa? ¿No? Porque evidentemente se refiere a dos aspectos de su actividad futura. La entronización es un aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Consiste en tronización. Consiste en colocar la Biblia en un lugar preferente en el hogar, de una familia o de una comunidad cristiana, en sus diversas variantes. También entronizar, poner en trono, también significa alabar, elogiar, embalsamar, encarrecer, engrandecer o exaltar, realzar, sublimar, enaltecer, magnificar, etcétera, etcétera. Este es un aspecto. El otro es uno a la diestra de Dios y la segunda venida, ¿no? En Mateo 24:30. Cuando como juez del mundo vendrá a recompensar a cada uno según sus obras. Hijo de hombre, ¿no? Eso nos lo dice. Nos dice, el comentario, el sumo sacerdote había empleado el título Hijo de Dios, pero en su respuesta a Jesús, como lo hacía habitualmente, se había referido a sí mismo como Hijo del Hombre, a la diestra. Otros autores del Nuevo Testamento hablan de la posición de Jesús a la diestra de Dios. Poder, empleado aquí en el lugar sagrado en nombre de Yahvé. Conclusión, la excepción es el juramento judicial. Esa es la conclusión de lo que es jurar. No podemos jurar si no es juramento judicial. Ahí es donde termina el punto. Ahora vamos al punto 13. Si alguno quiere leerlo, Neko, José, ¿algún comentario? David, adelante. Listo, mi hermano, yo lo leo, pero pues no tengo el comentario. Punto número 12. El 13. ¿Por qué tenemos que evitar el empleo de palabras ociosas? Mateo 12:36 dice lo siguiente. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hemos visto pues que la ampliación de esto, palabras ociosas, más allá de esas conversaciones vacías que no te llevan a ningún lado, recordemos que en el tiempo en que nos encontramos, el tiempo va a ser juzgado también en la manera en que lo estemos utilizando. Entonces quizás muchas veces dejamos de pasar la oportunidad de dar el evangelio por un tipo de conversaciones que no instruyen, que no edifican, que no llevan a ningún lado. Entonces, de cierta manera, no aprovechamos el tiempo y pues es sino usted encender el televisor en este momento y ver en el gran conflicto que nos encontramos y que esto se va a extender. Entonces, por lo tanto, es como siempre esa invitación constante de que la Biblia no pierda esa vigencia en mirar lo que nosotros sabemos y lo que debemos proclamar. Sí, es así. Vamos a leer, Aurora leerá el comentario bíblico del 12:36-37. se necesita una lengua santificada. Dejad de ocuparos de faltas ajenas. Mantened la lengua santificada para Dios. Refrenaos de decir alguna cosa que pudiera menoscabar la influencia de otro. Al complaceros en esas palabras de crítica, blasfemáis el santo nombre de Dios, tan ciertamente como si pronunciarais juramentos. Necesitamos especialmente precavernos de nuestra lengua. No esté consagrada a Satanás. La lengua que Dios ha dado debe ser usada para glorificarlo con el habla. A menos que hagamos esto directamente, seremos un obstáculo para la obra de Dios en este mundo. Y con toda seguridad los castigos del cielo caerán sobre nosotros. Es que es muy importante, ¿no? Ya lo dice Elena White, aquí nos lo recalca, ¿no? Que la lengua, todo lo que digamos por esta boquita, ¿no? Vale la pena muchas veces estar calladitos, no decir nada, ¿no? Es como lo mismo que hacía Jesús, ¿no? No decía nada, ¿no? Ojalá podamos tener, ¿no?
cambiar todo lo que nos falta, ¿no? Cubrirnos, ¿no? Entregarnos así, estar calladitos muchas veces, ¿no? No decir nada, ¿no? Que es lo que hacía Jesús, ¿no? Escuchar, ¿no? Escuchar a Dios, ¿no? Escuchar su palabra y decir sí cuando tengamos que decir. Porque también el comentario bíblico nos dice, se necesita una lengua santificada, ¿no? Leemos comentario, ociosa, literalmente que no trabaja, improductiva, inútil, y por lo tanto, como aquí, mala o perniciosa. Al acusar a Cristo de echar a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios, los fariseos habían afirmado algo que sabían que no era cierto. ¿Y qué les pasará? ¿Qué les pasará a los fariseos? Pues lo que dice ahí, ¿no? El mal que hará. Darán cuenta el hombre responsable de la manera en la cual emplea su libre albedrío. Nosotros somos día del juicio, ¿no? Es lo que tenemos que ver. El hombre responsable, nosotros somos responsables, cada uno de los que estamos aquí. Y el pueblo de Dios, de la manera que tenemos ese libre albedrío para decir y para hacer. Entonces, tenemos todo lo que digamos y hagamos, sobre todo lo que decimos, ¿no? Y ahora vamos al punto 14, que es ya para terminar. Vale, José, ese te toca a ti. El 14. Sí, antes quería hacer un comentario antes. Vale, adelante. Sí. Es un poco respecto que me parece súper interesante, ¿no? Lo que ha dicho el hermano David, ¿no? De que, bueno, vamos a ser juzgados por la manera que estamos utilizando el tiempo, ¿no? Y por el tipo de conversación que estamos empleando, ¿no? Entonces, bueno, es algo que, bueno, que soy consciente, pero que al final acabas cayendo en ello una y otra vez, ¿no? Entonces me parece muy interesante, ¿no? Simplemente era eso. Ahora leo el 14. Vale, adelante. ¿Qué prescribe el cuarto mandamiento? Éxodo 20, versículo 2. Acuérdate del día de reposo para descansarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ordena trabajar los días de la semana y descansar y guardar el séptimo. Te puedes preguntar, bueno, ¿eso aún se hace? Trabajamos de lunes a sábado y descansamos el domingo. Pero, ¿es correcto ese orden de los días de la semana de lunes a domingo? Cuando en el siglo IV Constantino el Grande, emperador romano, se convirtió al cristianismo católico, decidió cambiar el séptimo día, sábado, por el primer día de la semana, llamado, que para los romanos era el día del sol, cambiando así el orden de los días de la semana, que pasó a ser de lunes a domingo, y este último pasó a denominarse el séptimo día de la semana, y por tanto el día de descanso. Pero no hay ningún orden dada en la Biblia ni por Dios Padre, ni por el Hijo Jesucristo, ni por los apóstoles para cambiar el día de reposo del sábado al domingo. La palabra sábado viene de la palabra hebrea sabat. Su sentido original es descanso y no un nombre de día de la semana, que es como lo entendemos actualmente. Así que, según el Éxodo, el sábado es día de descanso y día dedicado en honor al Señor. Amén. Así es, ¿no? Este punto ya lo tenemos todo claro. Adelante, David, el sábado es el mandamiento que brilla, tenemos que tener claro cuál es. Lo que pasa que sí, ahí sí, Constantino ya lo puso, puso el domingo y el que no guardaba el domingo ya sabía por dónde tenía que ir, ¿no? Adelante, David. Bueno, mis hermanos, de este mandamiento son muchas las enseñanzas que uno puede extraer
Ya identificamos que si nosotros quitamos el cuarto mandamiento, quitamos al Creador. Si quitamos al Creador, pues entonces viene la otra parte de lo que nos enseñan ahorita, tipo de evolución y teoría. Vemos que en Isaías se nos dice pues que en la ley hay un sello y es muy importante remarcar esto porque cuando usted hace un análisis de cada uno de los mandamientos, ningún mandamiento empieza con la palabra acuérdate, porque Dios sabía que a lo largo de la historia era el mandamiento que todo el mundo iba a pasar por alto y iba a olvidar. Entonces es una recordación. Cuando usted dicen acuérdate es porque usted lo debe tener presente. Desafortunadamente las iglesias protestantes pues es el mandamiento con el cual tienen dificultades. Cuando vemos lo que pasó con Esther y lo que vemos con Daniel, vemos claramente que aquel rey todo lo que firmaba lo firmaba con su anillo. Y vemos que esa ley que llevaba ese anillo no podía ser abrogada. Pero muchos tenemos el concepto de que la ley siendo de Dios sí puede cambiar y sí puede ser adulterada. Es el único documento firmado con el dedo de Dios, el único documento vigente. Entonces eso le da y simboliza las tablas de piedra, lo que causa pues que no va a ser alterado ni va a ser modificado y marca una eternidad. Entonces cuando leemos los mandamientos vemos que los primeros 3 mandamientos mencionan la palabra Dios, pero sus medios no podemos discernir a quién se designa, porque no hay una ampliación de quién es ese Dios, de quién es ese Jehová. Cuando miramos el quinto mandamiento, tiene la palabra Jehová y Dios, pero no los define. Del quinto al último, al décimo, pues no se menciona la palabra Dios. Cuando miramos el cuarto mandamiento, tiene las características de un sello. El sello de Dios es aquella parte que contiene su nombre o su título descriptivo. Demuestra quién es y la extensión de su dominio y su derecho a gobernar. Si quitamos el cuarto mandamiento, pues estamos quitando el peso y el sello de la ley. Así es, así es. Es muy importante recalcarlo, ¿no? Porque dice que ya al final del tiempo una cita que la estaba buscando porque quería pero no la he encontrado. Si a ver si la tengo en galería, la tengo ahí no sé cuántas mil. Y nos dice eso, que al final de los tiempos el que guarde el sábado ya guardará todos los mandamientos. Es que es como tú dices, es el sello de Dios, ya, acuérdate, ¿no? Entonces ya al final, los que estén ya en los últimos, ya hemos pasado ya de la mitad, dice que ya los otros ya los guardarás, que ya estará, serán ya 200, se referirá, se ha citado a los 144.000 más a los que se lleva descanso antes, porque ya será tan duro todo y tan... Lo que pasa es que no la encuentro, a ver si la puedo encontrar y la bajo para la semana que viene. Para la semana que viene, sí, la semana que viene, si Dios quiere. Pues el sábado brilla, ¿no? Las tablas brillan, ¿no? Dice que cuando baje del cielo brillará. Lo único que veremos brillante es como si fuese el sello, ¿no? Es que es el sello, como tú has dicho, ¿no? Adelante, David. Sí, mira, yo quería decir un comentario breve y es que como añadiendo también a lo que ha dicho aquí a mi tocayo, el tema es que también es cierto, el sábado tiene el título del legislador, ¿no? La jurisdicción, o sea, dónde gobierna ese hombre, o en este caso Dios. Y bueno, todo ello tiene 3 cosas, ¿no? El título, ¿no? La jurisdicción, ¿no? Y otra cosa era eso, que el tema es que había una cita de Elena de White, pero no sé en qué libro está, que como tú has dicho, que brillarán los mandamientos, pero creo que decía que las tablas de la ley le fueron dadas a Moisés, no sé si eran de zafiro, las tablas de la ley, de zafiro, de color azul, del trono de Dios. Y creo que sí, pero no sé dónde está esa cita. Es lo que quería mencionar, hermano. Adelante, David, hermano. Tocayo. Recordemos que pues a pesar de que hoy este mandamiento sale más a la luz y hace parte del mensaje del tercero y ahorita el cuarto año que está repitiendo el mensaje de los 3 anteriores, recordemos que vamos a tener un evento muy significativo que va a respaldar precisamente este tema que nosotros mostramos, este estudio que es la base de todo adventista, pero vemos que para cuando salga la ley dominical, paralelo, saldrá las tablas que están en el arca que encontró Ron Wyatt. Entonces eso es una demostración de como lo último que Dios podría hacer para que usted se salvara, porque al fin y al cabo usted es el que va a tomar la decisión. Entonces sale la ley dominical y salen estas tablas donde
Ya dijimos lo que encontró Ron Wyatt, pero recordemos que para el final, entre la séptima plaga, ya salen, pero las tablas que están en el cielo. O sea, cuando salen aquí las de la tierra, todavía hay tiempo de gracia como para que usted reflexione, porque estamos en esa controversia si sábado o domingo en ese punto crucial por la ley dominical, pero ya cuando salen las del cielo, pues ya se cerró la gracia, ya estamos en plagas, y sobre todo el cuarto mandamiento sale con letras de fuego, como para que todos seamos conscientes de la decisión que tomamos. Amén, así es, así es. Cuando caigan las plagas es el último año, 2030, caiga la primera sanidad. Claro que sí. Así es, hermanos. Vamos a seguir, vamos a terminar con el 15 y el 16. Vamos a... Eneco, ¿quieres que vea el 15? Vale. Solo comentar, bueno, qué curioso que Dios haya tenido que permitir 1500 años de como una especie de hechizo de ocultamiento al sábado, ¿no? Desde el edicto de Constantino hasta el mensaje del primer ángel, bueno, de los tres ángeles, ¿no? O sea, es que son 1500 años de diferencia en el que el sábado ha quedado olvidado prácticamente, menos por unos pocos que luego además su historia ha quedado sepultada, ¿no? Y cómo, bueno, los reformadores aún esa luz no les había llegado, y Dios tuvo que permitirlo, ¿no? Que fuera así hasta que otra vez se volviera a restaurar, pero es que es mucho tiempo, son 1500 años que no... Por eso a día de hoy yo creo que es como que la gente, el sábado es como, bueno, es aquellos de los judíos y ya está, ¿no? Que como ha quedado totalmente en el olvido. No, es ¿qué se conmemora? Quiere decir algo, Diego, perdón. Adelante, Diego. Pues, hermanos, vemos la aclaración del Santo Sábado en Éxodo capítulo 28, cuando dice, ni tú ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Entonces, ¿cómo así? Si habita el extranjero dentro de tus puertas, ¿qué está queriendo decir? Que ese extranjero tenía que cumplir el reglamento bíblico, porque en Isaías 56 lo vemos muy claramente, versículo del 1 al 8, de que el Señor llama al extranjero que guarde mi sábado, al eunuco que guarde mi sábado, no diga que Jehová lo ha rechazado, sino que lo recibe. Entonces, cuando ellos dicen, el sábado es para los judíos, se contradicen ellos mismos, utilizan también Isaías capítulo 1, versículo 3, lo utilizan para cuando, en cuanto lo de que el Señor dice que ya estoy asqueado de vanas ofrendas, de luna nueva, de todos sus sacrificios, para decir, ¿sí? Que el pueblo judío, que Dios ha asqueado de los santos sábados. Entonces, vemos aquí cómo se levanta ese carácter de Satanás siempre y especialmente contra el mandamiento del sábado. Todos los 9 vigentes, pero el sábado es para los judíos. Y siempre ha sido así. Y eso el conflicto de los siglos no cuenta. Que ese iba a ser el acérrimo enemigo al final del tiempo. Se iban a levantar falsas teorías, falsas creencias, cualquier místicas cosas de los llamados teólogos hoy en día. Y hoy en día lo vemos dentro de la iglesia adventista, hermanos, que se volvió ese sábado, se volvió simplemente un mero rito, no un sábado como se debe guardar, como está enseñado en la palabra de Dios. Es como tú dices, de ahí va a venir toda la controversia y todo. Ellos cambiarán los tiempos y la ley cambiarán el sábado al domingo, igual que el espiritismo, como estaba diciendo David. Va a ser el punto de controversia es el sábado, va a ser el juicio, ¿no? El sábado va a ser la persecución total. Hermano David. Y eso Pues mis hermanos, yo pienso que pues nosotros al estar acá tenemos muy claro pues que esta es nuestra base en lo que creemos, es la base de nuestra confianza en Dios, de aceptarlo como nuestro creador. El ministerio hace mucho tiempo viene hablando acerca de un libro, yo lo había escuchado hasta que esta semana me di la tarea de buscarlo y empezarlo a leer, ese viaje a lo sobrenatural de Roger Morneau. Bueno, cuando usted lee ese libro, usted entiende otro punto de vista que nosotros no vemos.
cómo actúa Satanás, pero más allá de eso, las distintas estrategias que él utiliza. Y en el libro, en ese culto demoníaco, ellos tienen claro que los adventistas son un cuento aparte. Con los adventistas hay una protección especial. En el momento que ellos guardan ese día, Dios tiene un escudo con ellos. Estamos hablando de gente que adora al diablo, que está adorando a todos esos agentes satánicos, dicho por satanistas porque este personaje perteneció a este culto. Y ahí fue donde más o menos se dio cuenta cuando encontró un adventista y supo que en ese culto ya había escuchado algo en cuanto a ellos. Entonces, si usted mira de frente la Biblia como se lo dice, pero usted quiere tener la otra perspectiva, ¿por qué Satanás se empeña precisamente en cambiar ese sello de Dios? ¿Por qué él interviene en eso? Porque sabe que hay una protección especial. Ahí hay algo especial para Dios. Sí, es un libro muy importante, lo tenemos y lo hemos leído y es muy importante. Hemos fotocopiado y lo hemos repartido en la iglesia para los hermanos para que lo lean, ¿no? Porque es súper importantísimo conocer todo cómo trabajan los demonios y que es que es increíble, ¿no? Lees ese libro y es otro punto más, ¿no? Que dices, madre mía, wow. Saber todo eso, ¿no? Que es como tú dices, ¿no? Los adventistas tenemos una protección especial, gracias a Dios, ¿no? Que nos protege por guardar el Sábado Santo. Pero ves, es muy importante leer ese libro, os lo recomiendo para que no lo haya leído, es muy importante, es súper interesante. Bueno, adelante, Neko, vamos a 15 y a 16 directos, va, así lo terminamos. Leo los dos, 15 y 16. Vale, adelante, sí. Vale, ¿qué se conmemora el séptimo día sábado? Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y Génesis 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Se conmemora en el séptimo día sábado la creación del mundo y del ser humano. Además fue bendecido por Dios, y todo lo que Dios bendice es bendito para siempre. ¿En beneficio de quién se instituyó este séptimo día denominado sábado? Shabbat en el original hebreo escrito por Moisés. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo o sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor, cuando terminó la creación en 6 días, bendijo el séptimo, el sábado, y lo dio al hombre para que lo guardase y le sirviera de recuerdo de que Él nos creó. Por eso se hace llamado Señor del sábado, Señor del día de reposo. Es un día especial, es el día del Señor, no el domingo. El mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Ese día identifica a su originador, su nombre, su título. Dios identifica quién es, creador y además su dominio y territorio, creador de cielos y tierra. Trataremos en otro estudio el por qué se cambió el sábado séptimo día por el domingo primer día. Los diccionarios de la lengua española hasta la década de los 90 denominaba al sábado séptimo día de la semana y al domingo primer día de la semana. Pero desde entonces el catolicismo hizo presión para que se cambiara este orden y se pusiera el sábado como sexto día de la semana y el domingo como séptimo y último día de la semana. Pero esto es un engaño y un error grave. Así, gloria a Dios. Bueno, el libro se llama, después te lo paso, porque el hermano David me ha dicho que me lo pasará por WhatsApp. En PDF creo que también lo tenemos por ahí. Yo te lo paso, digo, se llama Viaje a lo Sobrenatural de Roger Monroe. Lo tenemos en PDF y yo creo que te lo pasaré por PDF. Eneco, adelante. Bueno, sí, solo comentar que ese libro es fundamental. El que no se lo haya leído, que se lo lea, no solo por conocimiento, sino porque le va a dar un chute de fe, porque lo que comenta sobre los guardadores del sábado, dicho por el sumo sacerdote satanista es verdaderamente impresionante. A mí me encantó. Quería leer aquí, tengo guardado en mi Biblia, una hojita de un diccionario antiguo que me regaló José. Y dice aquí la definición de semana. Esto es una enciclopedia, pues no sé de qué año exactamente será, pero antes de los 70 o 60 será. Dice semana. Serie de 7 días naturales consecutivos, empezando por el domingo y acabando por el sábado.
pero esto es interesante, periodo septenario de tiempo, sea de días, meses, años o siglos. Y lógicamente, si seguimos más adelante, milenios. O sea, hay un concepto que había entendido de que una semana podía ser como de día, como de años, como la semana que sirvió Jacob por Raquel y otra semana por Lea, y lógicamente de siglos o también de milenios, como es la semana milenial bíblica, ¿no? Me pareció muy interesante que esto apareciera en una enciclopedia común cualquiera. Madre mía. Pero no, muy interesante. Muy interesante. Yo tengo un diccionario, pero es lo que dice, a partir de los 90 ya cambiaron todo. Yo guardo un diccionario antiguo que pone domingo, primer día de la semana, y se lo enseñaba a muchos. Cuando conocí mensaje de primera hora, le decía, toma, mira lo que pone. Y no, si lo ven, pero bueno, no se lo, les da igual. Piensa que son tonterías, pero bueno, muy interesante. David, Alejandra, David, habéis levantado la mano, David, adelante. Después Alejandra. Mi hermano, pues el texto que el hermano acaba de leer, Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Claramente me está diciendo ahí el hombre, no me está diciendo el judío. Esto no es hecho por causa del judío, sino por el hombre. Cuando miramos que no hay como un evento astronómico para usted determinar el tiempo semanal, como si lo determina el día, como determina el mes, el ciclo lunar, la rotación al sol, un año, vemos que no hay algo astronómico para explicarlo la semana, más allá de que hay un creador que sacó en 7 días, que creó esto en 6 días y descansó en el séptimo. Vemos que solo fue una vez en la historia, en la Revolución Francesa, que quisieron aumentar a 10 días. De resto, tanto paganos como creyentes siempre hemos guardado la semana literal. Y eso nos lleva precisamente a ¿qué? A ese punto de origen, a un creador. Amén. Sí, pero esa semana literal, igual en el cielo, esa semana literal de 1000 años, que igual allí los 1000 años, y igual una semana literal en el cielo son 1000 años, ¿no? Puede ser, ¿no? Que es lo que dice el Señor. Eso, Alejandra, adelante. Bueno, yo nada más quería hacer una recomendación del capítulo 3 del conflicto de los siglos. Ahí nos explica muy bien cómo esta transición del sábado al domingo se fue dando y de qué manera magistral Satanás fue torciendo este mandamiento, ¿no? Hasta llegar a que el sábado sea aborrecido por las personas, porque, bueno, ya sabemos que cómo Satanás ha hecho que el sábado sea cargado de cosas de las que no se deberían de hacer supuestamente, pero que debido a esto, pues la gente se le hace una carga el sábado en lugar de una delicia, ¿no? Y bueno, quería recomendarles mucho este capítulo y para que se sorprendan como yo, como Satanás es tan sutil en sus engaños. Capítulo 3, ¿no? Sí, lo pasaré. Sí. Muy bien. Eneco y David. No, creo que ese capítulo habla sobre cómo, me imagino que volverá a pasar, ¿no? Cuando le pongan la ley dominical, la gente que se ponga a cocer pan, ¿no? Como por poner el ejemplo que creo que dice ese capítulo, o haga algo en domingo, pues tendrán accidentes graves o cosas paranormales les ocurrirán, como decía Alejandro, ¿no? En esa época pues la gente cocía el pan el domingo y les salía crudo o les salía que chorreaba sangre o bueno, de todo, ¿no? Y eso pues supongo que volverá a pasar. Seguro. Adelante, David. David de España, de Sevilla. Sí, todo lo que han mencionado los hermanos es muy interesante y yo quería añadir que tenemos que acordarnos que los que estemos vivos haremos milagros también en ese tiempo y Dios va a dejar que sus escogidos hagan milagros, aparte también de que los otros, Satanás y sus ángeles, harán milagros también, pero tendrán que decidirse por el sábado, que es la verdad, ¿no?, de Dios, que vamos a estar, si Dios quiere, difundiéndolo a diestro y siniestro, y los otros estarán haciendo lo mismo en referente al domingo, ¿no? Y Satanás se va a exacerbar, ¿no? O le va a hervir la sangre
diciéndole a los demás, engañándolos, diciendo, no, yo mando a mis ángeles, pero esto se insiste en guardar sábado y están cayendo las plagas porque no quieren guardar domingo. Y es todo lo contrario, es porque ellos están guardando el domingo y no guardan el sábado. Entonces ahí va a haber una disputa tremenda, una lucha tremenda, a sangre, diría yo, pero hasta donde Dios permita, y Dios sabrá quién va a ser mártir y quién no, y nada, y deciros que en el pasado el hermano Ricardo, el libro de Roger Monod, para quien no lo tenga en audio, al que no le guste leer, pues durmiendo, escuchándolo, también se queda. Entonces, dicho esto, tengo un 11% de batería y se me va a ir. Y me voy, que si no, se me va. Muchas gracias. Vamos a remontar lo que va a decir José. Bueno, con lo que ha dicho, va a haber, y con lo que has dicho tú, David, va a haber muchos de Satanás, muchos engaños maravillosos que va a hacer, muchos prodigios maravillosos de Satanás que la gente va a caer, como dice Víctor, a cuatro patas. Y como dices tú, nosotros habrá gente, hermanos, y habrá gente que tendrá poderes, ¿no? Para defendernos o para lo que Dios quiera. Haremos cosas también, pero todo para gloria de Dios. Lo otro va a ser engaños brutales, ¿no? Por eso dice, cuando digan ahí está Dios, no salgáis, no salgáis. Adelante, José. Nada, simplemente, hermanos, pues bueno, comentar un poco lo que decía la hermana Alejandra, ¿no? Cómo al final han convertido el sábado en el día de la perversión total, ¿no? Y creo que a medida que va ocurriendo el tiempo, más lo van a convertir todavía, ¿no? Para que, bueno, un poco para dar a entender que no tiene sentido, ¿no? Y que el día suyo es el domingo, ¿no? Entonces, Así bueno, Así es, hermano. Así es, todo va pasando. Bueno, pues ahora ya hoy te toca a ti, José, porque ya, si Dios quiere, te toca a ti hacer oración y el jueves nos vemos, y si Dios quiere, el hermano José, para todos los hermanitos que están aquí, el sábado en la fiesta tabernáculo, si Dios quiere, se va a bautizar. Y las trompetas. Bueno, Alejandra, ¿hacemos oración? ¿La haces tú, José? Para bendecir los estudios. Muy bien, hermanos. Inclinamos las cabecitas. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitir que un nuevo día podamos seguir asistiendo a estos estudios, a estas reuniones. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando esta oportunidad para poder conectarnos y bueno, que cada día sigamos aprendiendo más y más, ¿no? Que puedas seguir transformando nuestro carácter para bien. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu queridísimo y amado Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Ahora te paso el desayuno. Bendiciones y buenas noches a todos, allá donde estéis. Un abrazo. David, y a los que no, fuerte abrazo, nos vemos en el Nos vemos en Tabernáculo.